declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime de estas provincias romper los vínculos que ligaban a los reyes de España e invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII. Acta de la Independencia de Argentina, 9 de julio de 1816. Participación del señor capitán de navío Tomás Merino, representante del Instituto Nacional Browniano de la República de Argentina. Recibió el título de Magíster en Historia de la Guerra en el año 2006 en el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército Argentino. Ejerció el comando de transporte Canal Beagle y del submarino San Juan. Es miembro de número académico del Instituto Nacional Browniano, miembro adherente del Instituto de Historia Militar de Argentina, autor de numerosos artículos, actualmente secretario general del instituto al cual representa. Nos presenta su ponencia titulada El esfuerzo naval rioplatense durante la Guerra de Independencia Hispanoamericana 1810-1821. Su presentación está lista en pantalla. Capitán, adelante, lo escuchamos, por favor. Señor Comandante General de la Armada del Ecuador, autoridades de la Armada del Ecuador presentes, participantes e invitados a este simposio. En mi nombre y del Instituto Nacional Browniano de Argentina, agradezco la invitación a la Armada del Ecuador y a su Instituto de Historia Marítima. El tema por exponer, el esfuerzo naval rioplatense durante la Guerra de la Independencia Hispanoamericana, condensa las etapas que se vivieron desde Buenos Aires en la epopeya criolla entre 1810 y 1821 y se relaciona con el artículo presentado en la revista número 66 del Instituto de Historia Marítima de la Armada del Ecuador, que se titula Campaña Corsario al Mar del Sur, 1816, Semilla Insurgente de Guayaquil. Dando comienzo a la ponencia, tengo que decir que a partir de mayo de 1810, la Junta de Buenos Aires buscó extender la revolución y difundirla por toda la América Española. Pero esa junta prácticamente quedó sin marina, pues autorizó que todos los oficiales y personal que se encontraban en Buenos Aires pudieran dirigirse a Montevideo, donde estaba el jefe del apostadero naval, máxima autoridad de la Armada Real Española en el Virreinato. Por presión del capitán de navío José María Salazar, jefe del apostadero, Montevideo no se plegó a la revolución. Permaneció leal al Consejo de Regencia y a partir de mediados de julio de 1810, la Real Armada Española operó ofensivamente en el litoral fluvial. Bloqueó el puerto de Buenos Aires desde agosto hasta octubre, atacando el punto más sensible patriota, el comercio y los derechos aduaneros. Ante esta ofensiva y por necesidad de la expedición al Paraguay que realizaba el general Belgrano, en enero de 1811 se alistó una escuadrilla de 3 naves al mando de Juan Bautista de Azopardo, que zarparon a principios de febrero remontando el río Paraná. Pero alcanzada esta por la escuadrilla realista de Jacinto de Romarate, el 2 de marzo de 1811 en San Nicolás de los Arroyos, y después de una sangrienta lucha, los patriotas fueron vencidos y Azopardo, juzgado por insurgente, estuvo preso
en España hasta 1820. Después del combate, ambos bandos iniciaron el corso en los ríos y hasta 1813 la situación en las aguas rioplatenses fue que los realistas, con una escuadra bien tripulada y un buen apostadero, eran dueños de los ríos, y los patriotas carecían de buques, dinero y marinos. Incluso carecían de plan y decisión para organizar una fuerza naval. En esos años, los realistas bombardearon 3 veces Buenos Aires y realizaron desembarcos, ataques, capturas y saqueos en pueblos y estancias costeras. Los corsarios realistas saquearon San Nicolás y San Pedro en 1812 y atacaron el Ibicuy y Soriano a fines de 1813. Ese año, de 1813, los patriotas desplegaron más baterías costeras. En febrero se desarrolló el combate de San Lorenzo, en el cual el regimiento de granaderos a caballo, al mando del general San Martín, en su bautismo de fuego, venció a la tropa realista desembarcada, que lo hizo desde buques corsarios. Guillermo Brown, comerciante recién afincado en Buenos Aires, por el acoso de los corsarios realistas y de la escuadrilla de la Real Armada, debió armar sus naves comerciales como corsarias y los enfrentó. Así, las autoridades patriotas pudieron conocer sus cualidades como marino y como combatiente. Montevideo, sitiado por tierra, era inexpugnable si no se contaba con una fuerza naval para enfrentar la escuadra realista. A principios de 1814 se decidió formar una escuadra patriota. Las tripulaciones se reclutaron entre los oficiales y marineros mercantes extranjeros y fue puesta a órdenes de Guillermo Brown. Y entre marzo y mayo de ese año venció a los realistas en el Río de la Plata. Tenemos que tener en cuenta que desde 1810 los oficiales patriotas que habían revistado hasta entonces en la Real Armada Española no tripularon las naves patriotas ni dirigían su alistamiento. Todos ellos trabajaban para la revolución en los ejércitos de tierra, pero no asumían funciones que enfrentasen en acciones navales a sus antiguos camaradas ahora en el bando realista. La adhesión a la revolución pudo haberles generado problemas de conciencia, pues habían con anterioridad jurado lealtad al rey de España, y así es como no se los vio enfrentando a sus ex camaradas en las aguas, sí en tierra y dirigiendo fundamentalmente las unidades de artillería de los ejércitos patriotas. Recién después de la caída de Montevideo fue creada la Comandancia de Marina, poniendo en vigor las ordenanzas de origen español para las fuerzas navales. Desde 1815, año bisagra en el ámbito naval, la Comandancia de Marina afrontaría importantes desafíos. Después del desembarco en Venezuela de la expedición pacificadora al mando de Morillo, quedaron expuestas las líneas de comunicaciones realistas a través del Atlántico. Y en el Río de la Plata, a la ya clásica presencia de buques de estación británicos, se sumó a partir de 1816 la presencia naval portuguesa, pues desde Brasil se invadió la Banda Oriental, actual República Oriental del Uruguay. A partir de entonces,
Alejados los campos de batalla de Buenos Aires, se apoyó logísticamente los esfuerzos militares americanistas de los siguientes años. La situación naval desde entonces en el Río de la Plata fue que las acciones navales contra España, ante la escasez de recursos para alistar escuadras, fueron realizadas mediante el corso marítimo. En simultáneo, en el río se efectuaron operaciones navales fluviales contra los caudillos en los inicios de las guerras civiles que sufrimos en nuestra patria. De todo este periodo, la guerra de Corso merece ser conocida un poco más en detalle. Entre 1815 y 1821, además de los esfuerzos terrestres llevados a cabo por Simón Bolívar y José de San Martín, debe resaltarse el esfuerzo naval desarrollado fundamentalmente en las aguas del Atlántico, llevado a cabo por marinos de diversos orígenes, pero claramente bajo las leyes de las Provincias Unidas. Ya en 1814 fue creado el Tribunal de Presas en Buenos Aires y poco tiempo después zarpa el primer corsario patriota, el bergantín Palomo, al mando de don Antonio Toll y Bernardet. Las ordenanzas y reglamentos de carácter general que se usaban para el corso, de origen español y basados en la ordenanza de 1801, eran complementados con instrucciones reservadas para cada nave en cada campaña de corso que realizaba, siendo sendas órdenes de operaciones para cada capitán corsario. Este corso marítimo concentró la mayoría de las campañas en el Atlántico, tanto el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur. También en los accesos marítimos a la costa española y el Mar Caribe. No obstante esta área de principal acción, también los océanos Pacífico e Índico y las costas africanas conocieron la presencia corsaria patriota. No puede confirmarse con exactitud el total de los buques corsarios que realmente operaron, como tampoco el número total de presas que obtuvieron. No obstante, ha sido contabilizado que fueron otorgadas alrededor de 200 patentes de corso por las autoridades de las Provincias Unidas. Son muy conocidas la campaña corsaria de Brown y Bullard al Pacífico, que llegó hasta Guayaquil en febrero de 1816, y que se recuerda el desembarco tomado prisionero Brown, envuelto en la bandera argentina celeste y blanca, recorriendo las calles de Guayaquil, y el susurro de los guayaquileños diciendo: no es un pirata, es un insurgente, es alguien que viene a traernos la idea de independencia, en febrero de 1816. Y la otra campaña corsaria muy conocida es el viaje alrededor del mundo de la fragata La Argentina, al mando de Bullard. Pero no es tan conocida la magnitud que tuvo la guerra de Corso y sus implicancias en la guerra de la independencia en su conjunto. Durante 1815 y 1816, los buques se dirigían a Buenos Aires, transportando armas y pertrechos militares, casi todos provenientes de la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. Y una vez que vendían la carga en Buenos Aires, tramitaban la patente de corsarios y se hacían nuevamente al mar. Pero desde 1816, muchos buques fueron alistados directamente en puertos norteamericanos, sin pasar nunca por el Río de la Plata.
Las patentes las tenían en blanco los representantes de las Naciones Unidas en los puertos de Estados Unidos. Sus presas eran remitidas a puertos neutrales, eran recibidas sin mayores exigencias y así escapaban a todo control y a las estadísticas referentes a capturas y destinos, quedando muchas acciones aún hoy desconocidas. El corso patriota realizado sobre el comercio marítimo provocó un millonario daño económico a España, en esa época aún muy dependiente de la producción de los dominios americanos que continuaba manteniendo. Además, el corso le negaba a España el uso del mar para sus comunicaciones y el imprescindible apoyo logístico a sus fuerzas militares en plena lucha en los frentes terrestres en América. Debe reconocerse que gran parte de ese rendimiento estratégico provenía de los buques alistados en puertos de los Estados Unidos, financiados por empresas corsarias integradas en ese país y con tripulantes y tripulaciones de esa nacionalidad. Ante la imposibilidad de actuar militarmente sobre los corsarios, España utilizó una estrategia indirecta a través de su embajador en Estados Unidos para poder poner punto final a sus acciones. Así, reclamó ante los juzgados de los puertos corsarios, los puertos de Baltimore, Norfolk, Galveston, Nueva Orleans y Nueva York, para que no dejasen zarpar naves corsarias. Y por otro lado, presionaba al Departamento de Estado para impedir que los corsarios pudiesen también alistarse en esos puertos. Pero el gobierno norteamericano aprovechó al corso de las Provincias Unidas como moneda de cambio para comprar a España los territorios del Golfo de México que vemos en la imagen que se está proyectando en color naranja y que es justamente toda la zona de Florida. Esas negociaciones fueron recién ratificadas en febrero de 1821, tanto por Estados Unidos como por España. Y recién entonces las autoridades norteamericanas presionaron sobre Buenos Aires para que se levantara el corso. Así, Buenos Aires ordenó finalizar el corso en octubre de 1821, pero recién, en enero de 1822, se agotó la presencia corsaria en los mares. Es muy difícil cuantificar numéricamente la cantidad de corsarios que operaron y a sus presas, pues muchos no llegaron a operar nunca desde los puertos de las Provincias Unidas, en el Río de la Plata y en la costa patagónica. Solo se tienen pruebas documentales de 1/3 de las patentes otorgadas que contabilizan, solo ese tercio, más de 300 presas. Lo que sí es posible calificar, tanto en el campo político como en el militar, son los resultados de las operaciones. El corso marítimo de las Provincias Unidas durante la Guerra de la Independencia fue uno de los más importantes factores que coadyuvaron para alcanzar el final feliz de Ayacucho. En veloz recorrido entre 1810 y 1821, traté de describir la actividad naval desplegada desde Buenos Aires. Pero debo volver a recalcar que el logro de pasar de la actitud defensiva inicial a la ofensiva corsaria, ejecutada esta ofensiva corsaria con muy bajos costos al erario de Buenos Aires, pudo ser ejecutada gracias a la fulminante campaña naval de marzo a mayo de 1814,
comandado por nuestro almirante Guillermo Brown. Su importancia fue reconocida por el general San Martín cuando pocos meses después de la caída de Montevideo expresó: es lo más importante hecho por la Revolución Americana hasta este momento. Y con estas contundentes palabras de San Martín no tengo más que decirles. Muchas gracias por su atención.